es rabino, máster en filosofía judía, doctor en filosofía, tiene un postdoctorado en bioética, es fellow del Mandel Leadership Institute y fellow en el programa de Religión y Estado de Derecho de la Universidad de Oxford en la Universidad. Profesor e investigador académico en bioética en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de La Matanza y en la Universidad de El Salvador. Es miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida en el Vaticano. Es miembro del Comité de Ética de la Academia Nacional de Medicina y es consultor senior de la Secretaría de Educación de la Nación Argentina. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. El mayor avance en biotecnología es básicamente su instrumentación para el denominado Human Enhancement o mejoramiento artificial de las capacidades humanas, cuya preocupación mayor es el socavamiento de los principios fundamentales de lo humano. En este contexto, los conceptos de normalidad o de funcionalidad emergen como referencias para evaluar el límite entre lo terapéutico y la mejora artificial. Justamente por convergencia tecnológica, lo que se entiende básica y muy vulgarmente es la conjunción, la convergencia de la inteligencia artificial, la nanotecnología y la robótica. Si bien hasta el presente no existe un estándar aceptado para este límite entre lo terapéutico y la mejora artificial, el denominador común entre diversas pautas, como por ejemplo las de la Asociación Médica Mundial, radica básicamente en la naturaleza de la condición tratada, donde lo terapéutico se centra en corregir disfunciones o tratar o prevenir patologías o enfermedades, mientras que la mejora busca aumentar capacidades funcionales más allá de lo típico o límites biológicos mediante la convergencia, por ejemplo, de edición genética, nanotecnología, farmacología y cibernética. Pero el problema es que esta frontera entre lo terapéutico y la mejora artificial resulta cada vez más difusa, siendo objeto de, hasta el día de hoy, muy intensos debates bioéticos, al igual que también los objetivos y los alcances de la medicina. Por eso, allí básicamente tienen un poco el resumen de lo que recién yo acabé de explicar, en donde básicamente el criterio actual, binario, bioético para la biotecnología radica, como ahora voy a profundizar, en la permisión para su uso terapéutico, es decir, tratamiento de disfunciones y patologías, y la prohibición o su restricción muy severa para uso desiderativo, es decir, diseño o mejoras desiderativas de características físicas o intelectuales del ser humano, incluso más allá del límite biológico. De hecho, la categoría de normalidad y funcionalidad, muy brevemente, dificultan aquella distinción entre lo terapéutico y la mejora artificial, justamente por su relatividad variando sus contextos culturales y sociales. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, la normalidad suele asociarse con el estado físico y el estado mental que permite el funcionamiento efectivo, emocional y relacional de la persona en la sociedad. Luego, el bienestar integral va a estar claramente en función de lo primitivo o avanzado de su tecnología, alterando ese estándar en cada sociedad y en cada cultura distinta. Además, así como Jerome Wakefield advierte, estas definiciones, tanto de normalidad como de funcionalidad, deben también evitar la patologización de variaciones naturales ante las artificiales y que deben evitarse normalizarlas justamente como un nuevo estándar cultural, tornando obsoleto lo naturalmente dado. Y por supuesto, con el resultado negativo de que afectando también la funcionalidad, por aumentar las capacidades de desempeñar roles y llevar a cabo actividades cotidianas de manera efectiva. Con lo cual, la preocupación ética fundamental del Human Enhancement, entonces, no se agota en la producción, por ejemplo, es la preocupación hoy muy focalizada en muchos bioeticistas, sociólogos, que es la producción de una élite mejorada
provocando una obsolescencia en quienes no poseen, por ejemplo, los recursos para el acceso a las mejoras cibernéticas o biomecánicas o genéticas. ¿Por qué? Porque intensifica justamente las desigualdades sociales y de oportunidades. Porque aún en caso de lograrse esa equidad, por ejemplo, en el acceso libre y gratuito a mejoras artificiales, Zygmunt Bauman ya advierte sobre los peligros de una sociedad homogénea y deshumanizada, amenazando la riqueza, las características y la variabilidad de lo humano, más las implicaciones de quienes bajo el principio de autonomía y decisión axiológica no desean directamente someterse a dichas mejoras artificiales, subsistiendo entonces como seres humanos obsoletos. A ello incluso puede adicionarse la intervención genética sin consentimiento informado, por ejemplo, en embriones de diseño acorde a la voluntad de los padres, violando derechos fundamentales, así como la edición genética para crear profesionales perfeccionados acorde a las demandas en cada disciplina o a las demandas de los propios estados. Es decir, logrando lo que es la instrumentación del humano por el propio humano. Por eso allí, en los estándares bióticos actuales, entonces yo digo que son faltos de consistencia, digo, si la normalidad y funcionalidad como categorías básicas son relativas y variables acorde a los contextos culturales y los sociales, toda su diversidad, y los avances tecnológicos van superando los límites biológicos, y eso a su vez modifica el estándar de normalidad y por supuesto también lo de funcionalidad, los actuales criterios para distinguir entre mejoramiento terapéutico y discerativo no solamente son faltos de consistencia, sino son deficientes e hipervolátiles, ¿no? Y acá está el ejemplo más claro. Si la intervención terapéutica resultara en un mejoramiento otorgando una ventaja biológica a una persona sobre otra, esa intervención debería también estar disponible para quienes sin necesitarla, pero desearla, por ejemplo, para estar en igualdad de condiciones en lo social, en lo laboral. O, por ejemplo, y si el mejoramiento no es necesariamente terapéutico, sino, por ejemplo, estético, pero cuya alteración incrementa la capacidad de la persona para conseguir un trabajo, ¿estaría permitido? ¿No estaría permitido? Ahí se puede ver en ejemplos muy cotidianos que la dicotomía binaria entre mejoramiento y exclusivamente terapéutico existe solamente en el papel, no en la realidad. ¿No es cierto? Entonces, lo que hay es, lo que vamos a ver ahora es una intersección entre estas categorías donde esta diferencia, este criterio diferencial terapéutico, mejora artificial, no es consistente, justamente es deficiente y hay que ir a un criterio de intersección en donde tiene que anclarse no en la normalidad y la funcionalidad como vimos que es relativo, sino algo que no lo sea, que no sea relativo y que sea un común denominador para todas las sociedades. Y aquí cabe justamente la diferencia entre humanizar la tecnología o tecnologizar lo humano. La primera como asistencia a cómo los humanos aprenden, trabajan y piensan, por ejemplo, agilizando, eficientizando o optimizando procesos de producción, de comunicación o procesos educativos. Y la segunda, mediante intervenciones tecnológicas en la biología humana para dotarlo de condiciones físicas y mentales superiores a todo patrón conocido, incluyendo la extensión, o sea, la senescencia, ¿no? la extensión de la vida más allá de los límites actuales por procedimientos naturales y de soporte vital. Ahora, desde la bioética basada, en este caso, en términos bíblicos comunes a las religiones abrámicas, la distinción entre terapia y mejora artificial e incluso la pertinencia directamente de dicha pregunta se responde, elevándola a una pregunta superior, donde, por ejemplo, Abraham Heschel aporta el concepto de que ser humano no es idéntico a ser un humano, dado que ser un humano implica un objetivo, un proceso, una experiencia interna en constante cambio que necesita significado y propósito. Pero este devenir, este ser un humano, es incompatible con la actual instrumentación del yo como objeto manipulable.
Por ello el planteo, siguiendo la misma crítica que hace Franz Rosenzweig justamente a toda la instrumentación en el siglo XX, Franz Rosenzweig dice: la pregunta no es sobre qué es el hombre, sino sobre quién es el hombre, demandando no solo saber la respuesta, sino también vivir en esa respuesta, es decir, vivir la respuesta. Y así, básicamente ser, si nos referimos a los términos bíblicos, es ser comandado por un pacto trascendente y como totalidad. Por eso la respuesta bioética en este sentido a la diferencia entre terapia y mejora artificial no se agota en la funcionalidad o en la normalidad, dado que son productos relativos al estándar cultural o social, deviniendo en un bucle sin anclaje. Más bien radica en la existencialidad y por eso el deber de responder a qué estoy llamado a ser, a qué estoy llamado a ser y qué se requiere de mí. Con esto en mente, la pregunta ya no es sobre el límite, sino sobre la intersección, cuyo problema ahora no es la naturaleza de la condición tratada, como lo veíamos hasta ahora, sino la intervención de la condición humana. Y aquí la idea de ser creado, por ejemplo, a imagen de Dios, concepto enfatizado por Soloveitchik como la santidad del hombre, se traduce secularmente hoy en dignidad humana, cuyo respeto como fin en sí mismo es el factor para deliberar sobre el human enhancement. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que desde el Génesis 1.27, no lo vamos a poner teológico, simplemente para citarlo nada más, ¿eh? No se asusten. Ser humano, ¿no? Creado a imagen de Dios. ¿Cuáles son las interpretaciones de las religiones abrámicas como común denominador? Dios concedió al hombre la comprensión cognitiva y moral y él habla como diferencia específica entre otros seres, y la divinidad humana proviene de nuestro estatus como creados a su imagen. Esto se traduce secularmente, y quien lo traduce es Immanuel Kant, el mayor eticista, ¿no?, de la modernidad, sobre el cual reposa básicamente la jurisprudencia penal de todo el Occidente, el derecho penal de todo el Occidente. Él dice: todas las personas poseen un valor inherente, falta la E, perdón, ¿no? Es decir, la dignidad por su autonomía racional. Esto nos exige una clase distinta de respeto moral, tratando a las personas como un fin y nunca simplemente como un medio. De Kant se traduce en términos legales justamente al artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, diciendo: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ellos están dotados de razón y de conciencia. Y luego el preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo vuelve a repetir y lo formula de otra forma. Dice: reconocer que estos derechos derivan de la dignidad inherente de la persona humana, como el primer derecho fundamental del cual derivan todos. Y desde lo social también se entiende la misma definición, diciendo que la dignidad humana es la creencia que todas las personas poseen un valor especial vinculado a su sola humanidad. No solo es un derecho fundamental en sí mismo, sino la base de todos los derechos fundamentales. Es decir, estamos viendo que desde ese pristino concepto, ¿no?, de cómo se entiende el hombre creado a imagen de Dios, deviene el concepto de dignidad humana, incluso en términos seculares, legales y hasta sociales. Entonces, desde la bioética, basado en estos términos, la distinción entre terapia y mejora artificial, e incluso la pertinencia de dicha pregunta, ya tiene que regirse con no el límite o no respecto del límite, sino de la intersección. Ejemplos de esta intersección entre terapia y mejora, por ejemplo, es cuando la naturaleza de la condición tratada y la naturaleza de la condición humana tratada. Es decir, ya no voy a preguntarme sobre si este procedimiento es terapéutico o este procedimiento tiene que ver con una mejora artificial, sino la pregunta ahora va a ser si la acción que estoy tomando es en base a la naturaleza de la condición tratada o la naturaleza de la condición humana tratada. Este criterio apunta a la segunda alternativa. Y bien puede ejemplificarse con biotecnologías cerebrales,
cuya naturaleza sea terapéutica, por ejemplo, ante accidentes o patologías degenerativas, pero que conlleven en el paciente, por ejemplo, su pérdida de razón, voluntad autónoma y emocionalidad, deviniendo más androide que humano. Y por otro lado, no considerándose terapéutico, la mayoría de los bioeticistas permiten, por ejemplo, cirugías estéticas, luego, por supuesto, de sopesar las prescripciones y proscripciones relativas a la medicina, a los daños corporales, especialmente cuando se trata de mejorar una situación causal de vergüenza o de sufrimiento, aunque también cuando, sin presentar mayores riesgos de vida, resultan una mejora para poder progresar laboralmente o contraer matrimonio, es decir, mantener una vida dentro de parámetros dignos de lo que es la sociedad moderna. Y a fortiori, por supuesto, procedimientos cosmiátricos, implantes capilares, tratamientos anti-aging. Es por ello que la bioética, la intersección, es más real y enriquecedora que la del límite dicotómico entre terapia y mejora, reflejando aquello por lo cual Moisés Tendler sostiene la aceptabilidad de toda mejora biotecnológica siempre que garantice el concepto de imagen divina inherente a cada individuo, o sea, que garantice la dignidad. Por ejemplo, no socavando ni amenazando la autonomía, la autenticidad, la razón, la libertad y la capacidad de tomar decisiones morales. Similar a lo que dice el profesor David Blake, quien destaca la importancia de dicha responsabilidad en cualquier intervención genética, asegurando que no se vulneren los principios éticos fundamentales que rigen el ser creado de imagen divina, es decir, la dignidad humana. Es decir, vamos de la naturaleza de la condición tratada a la intervención de la condición humana, cuyos resultados son mucho más inclusivos y mucho más objetivables y reales de acuerdo a lo que hoy se hace. Entonces, la bioética en estos términos, considerando la terapia como herramienta restauradora del equilibrio y preservadora de la salud, resuelve la preocupación por el human enhancement, recordando la inherente imperfección como condición humana. Es decir, concepto reflejado, por ejemplo, por Israel Salanter, postulando que la demanda es abogar por una mejora responsable que reconozca los límites en la propia dignidad humana y la necesidad de preservar la humanidad en su diversidad y en su singularidad. Jonathan Sachs, similarmente, indica que es precisamente en el marco existencial de la interacción o de la intersección, más que en el límite dicotómico, donde se resuelve el problema no estando prohibida la mejora, sino tamizada por un profundo respeto a los límites en aquella dignidad humana, que es básicamente la integridad de la creación a imagen de vida y el significado y el propósito de la vida humana. Esta visión más integral nos ayuda a delinear nuestras opciones y sopesar los conflictos de intereses y valores, agudizando nuestra apreciación y discernimiento frente a la responsabilidad que conlleva nuestro poder tecnológico. Vamos a ver un caso concreto de cómo se aplicaría esto, por ejemplo, en la producción de quimeras. Vamos a la otra y ya vamos terminando. Quimeras para investigación, me refiero. El uso de quimeras humano-animales en la investigación genética, especialmente neurológica, plantea serios desafíos más allá de la transferencia de ADN para desarrollar órganos en animales para trasplante humano. Tal como ya lo mencionamos, y analizando las obligaciones, previsiones y prohibiciones, por ejemplo, de la ingeniería genética en vegetales, humanos y otros animales, la preocupación real ahora es de producir quimeras humano-animales que radica básicamente en que las células, por ejemplo, cerebrales, trasplantadas de una especie a otra, puedan transferir rasgos conductivos. Hace un poquito más de 2 décadas, Evan Balaban tomó secciones de cerebro de embriones de codornices y las trasplantó al correspondiente de embriones de pollo, resultando en que los pollos exhibían trinos vocales y movimientos de cabeza exclusivos de las codornices. Es decir, básicamente se identificaron grupos celulares que interactúan en el sistema nervioso y son decisivos en las diferencias entre especies y que subyacen a la comunicación y al comportamiento. Y como Jonathan Marks afirma, esta investigación muestra la posibilidad de transformar el comportamiento objetivo particular del anfitrión por el del donante, pudiendo extrapolarse a transferencias de conductas mucho más complejas entre especies. Por eso, aun cuando el principal objetivo, por ejemplo, de las quimeras con células cerebrales humanas sea examinar el desarrollo neuronal
para ayudar a tratar enfermedades neurológicas, existe el peligro que animales expresen rasgos humanos. En teoría, bastará la suficiente transferencia de información genética humana en especies como la de chimpancé, por ejemplo, cuya natural similitud genética es mayor al 98,8%, otorgándoles características humanas. Por ejemplo, incluyendo en un embrión primate el gen FOXP2, cuya secuencia única en humanos regula el lenguaje, o la poligenia asociada a la capacidad cognitiva y la inteligencia, independientemente de factores, por supuesto, alimenticios, ambientales, socioeconómicos, educativos, que influyen en la función neuronal y en la plasticidad del cerebro. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cuándo esta quimera se convertiría en un humano? Entonces, desde la bioética, en estos términos que lo estamos analizando, el Homo sapiens es definido, por ejemplo, desde el Génesis capítulo 3, capítulo 2, y varios versículos, por tres factores fundamentales que son muy compatibles con las escuelas bioéticas. Uno es el establecer que debe haberse formado o nacido de un humano. El segundo es que debe poseer inteligencia y discernimiento moral. Y el otro es que debe ser capaz de producir descendencia con otro ser humano. Curiosamente, esto obviamente viene del Génesis 3.20, 9.6, Génesis 2.7, 3.22 y Génesis 2.24 y todo el aparato exigente. Ahora, lo importante es que, curiosamente, la mayoritaria bibliografía bioética acuerda con las primeras dos de estas características mencionadas para clasificar un ser humano como tal. Es decir, tener primogenitores biológicamente humanos y un cerebro con capacidad de habla, más el aspecto moral consecuente, estando la inteligencia estrechamente relacionada bajo el binomio pensamiento-lenguaje simbólico, adaptando al individuo al mundo físico y sus relaciones sociales. La tercera condición hoy todavía no tiene consenso, dado que algunos afirman que chimpancés y humanos tan similares cromosómicamente podrían desarrollar híbridos y nacer en término, aunque hay normalmente, digamos, los híbridos como las mulas son estériles por no coincidir el número cromosómico de ambos progenitores, pero no obstante hay investigaciones muy recientes sobre la alteración cromosómica en los híbridos que abren posibilidades para corregir esta disfunción, más allá de la falta del par al inicio de la división celular. Pero lo importante es que coinciden las primeras dos definiciones. Entonces, en caso que estas quimeras humano-animales, cuya reconstitución de células cerebrales humanas en fetos animales impartiera inteligencia, conciencia de sí mismo, personalidad humana y más aún pudiendo reproducirse, estaríamos, por ejemplo, ante la más completa transgresión del mencionado principio de dignidad humana, basada en la singularidad del ser humano y similar en el caso de manipulación genética en humanos que degrade alguna de estas dos o tres condiciones ya mencionadas. Y coincidiendo con este criterio, el US National Academy of Science, en sus directrices para la investigación con células madres embrionarias del 2005, calificó la investigación en la que se insertaron células madres embrionarias humanas en embriones de primates no humanos como una amenaza a la dignidad humana, prohibiendo cualquier producción de este tipo. Es decir, la dignidad humana referida al caso de la quimera humano-animal, de hecho comienza mucho antes, como en los casos reportados, por ejemplo, en Darshak Shanjavid en 2006, donde una pareja sorda y otra pareja de personas enanas en Estados Unidos querían utilizar el diagnóstico genético de preimplantación para seleccionar intencionalmente el embrión con genes defectuosos que producen o bien sordera o bien enanismo para ser transferido al útero materno. Es decir, usar una herramienta de diagnóstico cuyo propósito es evitar propagar patologías o anomalías para deliberadamente continuarlas o alterar cuerpos sanos. Tendencia que prendió las alarmas claramente de una sociedad donde la identidad y la cultura son permanentemente asediadas con ideas tales como la de hijos con anomalías similares a los padres fortalecen sus vínculos. Es una idea sociológica que prendió las alarmas cuando llegó a este caso, ¿no?
en lugar de, por supuesto, seguir los dictados de la paternidad, tal como crear un mundo mejor para nuestros hijos. Entonces, con lo analizado hasta ahora y bajo el concepto focalizado de bioética en términos bíblicos y en la dignidad humana, más que en el difuso límite entre terapia y mejora, los actuales criterios o las actuales acciones, aunque dinámicos, deberían estar dentro de los lineamientos resumidos en 5 puntos, que son estos criterios. Que es básicamente, pueden producirse quimeras facilitando órganos en animales para trasplante humano. Pueden trasplantarse células madres cerebrales humanas a animales adultos para examinar nuevos enfoques terapéuticos neurológicos o lesiones en la médula espinal. Pero no deberían trasplantarse células madres humanas a órganos sexuales de animales por la remota posibilidad de apareamiento de animales con gametos compuestos por células reproductivas humanas. Tampoco deberían trasplantarse células madre embrionarias humanas en embriones primates, ni células madres cerebrales embrionarias animales en embriones humanos, pudiendo impactar en alguna característica humana, o en alguna de las características humanas. Sin embargo, por ejemplo, astrocitos o microglías que no involucran transferencia de rasgos humanos pueden usarse para generar quimeras y estudiar enfermedades o trastornos cerebrales. Y por último, las células madres cerebrales humanas solo deberían trasplantarse a embriones animales dentro de un ambiente de tubo de ensayo o solo examinados bajo condiciones de laboratorio antes que desarrollen características de comportamiento, porque no deberían estos embriones quiméricos ser transferidos, por supuesto, para el desarrollo fetal. Por último, con todo esto rápido y muy concentrado, lo que podemos ver es cómo desde la sabiduría bíblica se contribuye a resolver estos problemas de deficiencia y de inconsistencia del actual estándar bioético para el Human Enhancement. Nos permite también disfrutar del progreso de las tecnologías convergentes, pero salvaguardando la dignidad humana, y nos permite también unificar criterios, facilitando establecer consensos más allá de la fe, porque vimos cómo se traduce directamente en términos legales, seculares y sociales, ¿no es cierto? Y justamente establecer consensos para lograr una política de salud pública integral. Muchas gracias.